Vamos a responder ahora a la siguiente pregunta. ¿Cómo se dilata térmicamente, a presión constante, un sólido hueco? Es decir, un sólido que puede constituir un recipiente. La pregunta es importante porque cuando observemos la dilatación de un líquido, resultará que este líquido está contenido en un recipiente sólido, que se dilatará también, y por lo tanto, lo que apreciemos como dilatación del líquido dependerá de cómo se dilate la oquedad en la que el líquido se aloja dentro del recipiente que constituye ese sólido. Vamos entonces a esta cuestión. Tenemos que considerar que la dilatación que estamos observando de un sólido es una dilatación libre. El sólido solo está sometido a la presión hidrostática a la que están definidos estos coeficientes, presión hidrostática que proviene del exterior. No hay tensiones internas dentro del sólido que lo deformen, que condicionen su forma. Y esto será así tanto en el estado inicial, a T sub 0, como en el estado final, a T. Con esta consideración previa, que es fundamental, imaginemos lo siguiente. Tenemos un sólido inicialmente macizo, una sola pieza, me imagino en forma de prisma, en la que tallo un hueco, tallo una oquedad con una pieza que imagino con salida porque es más fácil de describir la experiencia. O sea, yo puedo tomar esta pieza y sacarla o ponerla. A temperatura T sub 0 inicial, imagino que no perdí nada de material al tallarla, de manera que la pieza calza exactamente en el hueco que deja cuando no está. Y en estas condiciones, ahora llevo el sólido, que todavía es macizo, es un macizo de dos partes que calzan perfectamente y se pueden separar, y lo llevo a la temperatura T, en la que el sólido se habrá dilatado. Lo dibujamos exageradamente más grande. La pieza que retirada deja un hueco también se habrá dilatado, está hecha del mismo sólido. Como la dilatación es libre, necesariamente se tiene que haber dilatado de manera de seguir calzando perfectamente en el hueco que deja cuando no está. ¿Por qué? Si se hubiera dilatado menos, hubiera dejado un huelgo entre la pieza y el hueco. Y ese huelgo no podría existir si yo no lo hubiera tallado. Quiere decir que si se generara al tallarlo, es porque el macizo grande que lo contiene, la pieza grande que era maciza antes y que lo contiene, forzó el estiramiento, porque si yo no lo tallo, no hay huelgo. Si forzó el estiramiento, generó tensiones internas, lo cual no puede ser. Si contrariamente la pieza que dejará el hueco cuando no esté, se hubiera dilatado más que el sólido donde la tallé, al pasar de T0 a T se habría agarrado, porque al dilatarse más habría hecho presión
sobre los bordes del hueco y yo no lo podría sacar. Nuevamente habría tensiones, que es lo que asumimos que no puede haber. La consecuencia es la pieza que va a constituir el hueco cuando no esté, la pieza que va a dejar el hueco cuando no esté, tiene que dilatarse de manera de calzar perfectamente a la temperatura T, tal como calza perfectamente a la temperatura T0. Es decir, si ahora imaginamos que retiro la pieza antes de elevar la temperatura, cuando el sólido ahora hueco, porque retiré la pieza, se dilató, el hueco se dilató como si la pieza estuviera. Es decir, se dilató con el coeficiente volumétrico de dilatación medio del sólido que constituye el recipiente. O sea, los recipientes se dilatan de manera tal que el volumen que alojan se dilata con el coeficiente de dilatación del sólido del que está hecho el recipiente. Con esta conclusión vamos a ver ahora otro tema, que es el de la dilatación aparente de los líquidos contenidos en recipientes sólidos. Fíjense que lo que acabamos de decir tiene un correlato cuando el sólido tiene forma de placa, o sea, una superficie mucho más importante que el espesor. Imaginemos que la placa tiene un agujero. Cuando la placa se dilata, ¿el agujero se agranda o se achica? De lo que acabamos de decir, la respuesta es que el agujero se agranda. Y el razonamiento sería el mismo. Si yo hago el agujero con un saco bocado, pero dejo el bocado en la placa y después dilato la placa, después de dilatada, el bocado tiene que calzar perfectamente la placa como calzaba antes, lo cual quiere decir que el agujero se dilató como se dilata el bocado, o sea, se agrandó. Pongo este caso porque cuando hacemos la pregunta esta, si el agujero se agrandó o se achicó, en general la mitad de ustedes responde que el agujero se achicó. Vamos ahora entonces a dilatación aparente de líquidos. Sea un recipiente formado, construido con un material de coeficiente volumétrico medio de dilatación térmica gamma, que llamamos gamma sub S, del sólido. Supongamos que está aforado y que este aforo, que asumimos sin error, fue marcado a la temperatura T sub 0. Supongamos que hay un líquido dentro del recipiente que a temperatura T sub 0 ocupa el volumen B sub 0. Ahora calentamos el conjunto, recipiente y líquido contenido, a la temperatura T. El líquido tiene un coeficiente volumétrico de dilatación que llamamos gamma sub L. A la temperatura T, supongamos que
el líquido pasa a ocupar el volumen B', según está aforado el recipiente. O sea, el líquido alcanza la marca B' en el recipiente. Si el recipiente no se dilatara, o sea, si gamma S del recipiente fuera 0, B' sería el volumen real que ocupa el líquido a la temperatura T. Si el recipiente no se dilatara, diríamos B' igual a B0 por 1 más gamma del líquido delta T. Porque sencillamente el líquido ocupaba B0 a T0 y ahora ocupa B' a la temperatura T. Pero esto solo sería cierto si el recipiente no se dilatara. Pero el recipiente se dilata con gamma S. Entonces esto es solo aparente y le agregamos el subíndice A, o la letra A al subíndice del coeficiente de dilatación, de manera que ahora es gamma del líquido aparente. ¿Cuál es el volumen real que ocupa el líquido a la temperatura T? El volumen real que ocupa el líquido a la temperatura T es B sub 0 por 1 más gamma del líquido delta T. Y este volumen B no es B'. B' era a la temperatura T0. Este volumen B es justamente B' por 1 más gamma del sólido delta T. Es decir, si la marca B' estaba bien a la temperatura T0, como el sólido se dilata, esa marca B' pasa a corresponder en realidad al volumen B, que es 1 más gamma del sólido por delta T. Es decir, podemos escribir B igual a B0 por 1 más gamma del líquido aparente delta T por 1 más gamma del sólido delta T. Hemos reemplazado B' por esta expresión aquí. El volumen final que ocupa el líquido realmente está dado por esta expresión. Si la desarrollamos, obtendremos B0, nos tienen que quedar 4 términos, 1 más gamma del líquido aparente por delta T más gamma del sólido por delta T más el producto de ambos, gamma del líquido aparente por gamma del sólido por delta T cuadrado. Pero ocurre que sabemos que estos coeficientes de dilatación térmica volumétrica media son muy bajos. Por lo tanto, este término en el que está el producto de dos de esos coeficientes, del líquido y del sólido, será
despreciable frente a los otros, y podemos escribir entonces que B será B sub 0 por 1 más gamma del líquido aparente delta T más gamma del sólido delta T. Pero B también es B sub 0 por 1 más gamma del líquido real delta T, porque este es el volumen que realmente pasó a ocupar el líquido a la temperatura T. Y entonces podemos escribir que esto es igual a B sub 0 por 1 más gamma del líquido delta T. Comparando las dos últimas igualdades, simplificamos B sub 0, simplificamos el 1 y también simplificamos los delta T. Simplificados B sub 0 y el 1 podemos simplificar, y los 1 podemos simplificar delta T, y queda gamma del líquido aparente más gamma del sólido igual gamma del líquido. Es decir, la dilatación real del líquido es mayor que la aparente, porque el sólido también se dilata, y al dilatarse el sólido, el líquido parece dilatarse menos. Bien, con esta relación completamos el tema de caracterización cuantitativa de las isobaras de las superficies de equilibrio de sólidos y líquidos.